Hola, muy buenas noches a todas y todos. Nuevamente los recibimos con mucho gusto en la emisión para este reporte técnico de coronavirus y el avance de la estrategia nacional. A nombre de nuestro subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, y el doctor José Luis Salomía Segarra, pues les damos la bienvenida siendo este sábado 20 de marzo. Si les parece, como bien saben, ya tenemos dividida la conferencia pues en dos bloques. Damos inicio para que podamos entonces identificar cómo vamos avanzando hasta el día de hoy con el reporte técnico de la vigilancia epidemiológica por coronavirus. Es muy importante, pues nuevamente reiterar que esta información proviene de las 32 entidades federativas. La información que tenemos actualmente en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales, pues es información que se mueve día con día, minuto a minuto. Es una plataforma en línea que está, pues obviamente funcionando las 24 horas del día, en donde los epidemiólogos, tanto estatales, operativos, así como de las unidades médicas que atienden a la población, tanto sospechosa como confirmada, pues nos informan día con día a través del registro de sus casos en dicha plataforma. Dicho esto, es muy importante recordar entonces que esta información, aunque se les plasma también a ustedes diariamente, pues tiene constante movimiento, y que es la misma información que las propias entidades federativas pues también presentan y tienen como información oficial, y que obviamente son los comunicados que se dan también a nivel estatal a través de sus voceros oficiales para que la población también esté debidamente informada. Entonces, bien, recordemos pues que esta primer lámina nos presenta claramente los actuales casos que tenemos en el país. En este caso pues observamos los casos estimados, ¿no? Los casos estimados con base al reporte que tenemos en CISBER, y los casos que actualmente se encuentran activos, es decir, aquellos pacientes que todavía se encuentran portando la enfermedad y que en algún momento dado incluso podrían seguir presentando signos y síntomas de esta infección. Dicho esto, es importante recordar que actualmente tenemos 2.388.298 casos estimados, y que a su vez contamos actualmente con ya más de 1.733.000 personas recuperadas. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que presentaron la infección en algún momento, pero que afortunadamente actualmente ya se encuentran completamente recuperadas y que ya no traen la infección activa. Y observemos pues que en la curva superior, la que está en tono azul más claro, pues es identificable que en las últimas semanas se ha identificado un descenso. En las últimas 2-3 semanas también, si observamos la barra inferior que corresponde a las semanas epidemiológicas de lo que va en este 2021, y obviamente durante toda la pandemia iniciada desde 2020, pues también identificamos que hay una especie de meseta que ya se ha explicado en conferencias anteriores, que es lo esperado, ¿no? Y que a su vez también, al observar la barra verde o la curva verde en relación a las personas recuperadas, pues también podemos identificar que después del pico máximo ha habido una disminución importante, y que actualmente se mantiene también en disminución, pero ahora con una aceleración un poco menor. Al día de hoy tenemos ya reportados un total de 37.468 casos activos estimados. Esto únicamente equivale al 2% de la población que tenemos registrada en la plataforma, y que tenemos ya 695.667 esquemas de vacunación completados para COVID-19. En esta otra lámina podemos identificar también pues 3 curvas. La primera curva, que es la que se aprecia en tono un poco más claro, es la que nos va dando de alguna forma la evolución del total de personas hospitalizadas en el país. Como bien dice el título de este gráfico, se refiere a la evolución diaria de hospitalización nacional, y la siguiente curva, que es la que está en tono rojo, pues son las personas hospitalizadas en camas generales, teniendo por último la curvatura en tono verde, que son
son aquellas personas que se encuentran hospitalizadas con ventilación mecánica, es decir, como lo hemos dicho con anterioridad, es la población que desafortunadamente ha presentado signos y síntomas graves y que requieren apoyo mecánico de ventilatorio y que generalmente se encuentran en las áreas de unidades de cuidados intensivos de hospitales de segundo y de tercer nivel que atienden a esta población. Actualmente, a nivel nacional, tenemos una ocupación total del 23% y ustedes observan que tiene una nota al inferior que hace referencia a que no se ha tenido cambio porque se ha mantenido esta proporción constante. En esta otra lámina, pues observamos de forma gráfica cuál ha sido la disponibilidad también de las camas para hospitalización general. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto incluye a aquella población que presenta signos y síntomas no graves, pero que sí requieren un manejo hospitalario. Podemos observar claramente en el mapa cómo se concentra en el centro del país, en los estados de la Ciudad de México, de Puebla, Morelos, Estado de México y Querétaro, pues que son 5 entidades que manejan entonces una proporción entre el 30 y 49% y que actualmente tenemos 31,787 camas totales contabilizadas para atender a la población. Sin embargo, tenemos afortunadamente 24,742 camas disponibles y actualmente tenemos ocupadas 7,045 camas por pacientes que se encuentran con un estado de salud compatible a tener la infección a COVID-19 por SARS-CoV-2. Y actualmente la ocupación nacional se encuentra en un 22% y observamos que ha habido una disminución de 1% porcentual. De igual forma, en este gráfico o en esta lámina podemos identificar que en el mapa hay una disponibilidad de camas para hospitalización con ventilador, que actualmente la ocupación nacional es del 26% y observemos pues como 7 entidades federativas que están en tonos un poco más oscuros, que se ubican obviamente nuevamente Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes y Tabasco, pues tienen una ocupación entre el 30 y el 49%. Actualmente para este tipo de atención de camas con ventilador tenemos contabilizadas 11,072 camas en el país, de las cuales se encuentran disponibles 8,182 y tenemos en este momento 2,890 camas ocupadas. Entonces nos mantenemos con una ocupación aceptable que va obviamente relacionada también con la cantidad de casos que actualmente tenemos reportados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. No hay que olvidar, pues, que como les comentaba, la información que les presentamos en relación a la vigilancia epidemiológica, pues este extracto que nosotros tenemos en la conferencia, pues solo es parte de la información que la Dirección General de Epidemiología o de la Secretaría de Salud Federal hace pública diariamente. Ustedes pueden seguir consultando el micrositio de www.coronavirus.gov.mx e inclusive ahí encontrarán el reporte técnico diario donde ustedes pueden identificar la población mexicana, trabajadores de la salud, pueden identificar claramente el reporte de casos que tenemos actualmente, aproximadamente entre el 50%, 50.1% de la población reportada como confirmada por COVID son varones, es el del sexo masculino, y actualmente tenemos una tasa de letalidad acumulada del 2.2%, que esto equivale a una disminución en comparación de aquellas temporalidades en donde hemos tenido mayor cantidad o mayor número de casos. Entonces, pues también los invitamos a que puedan verificar esa información, que se puedan mantener informados y que puedan ustedes inclusive pues tener acceso pues a todos los datos y registros que la Dirección General de Epidemiología genera diariamente. Dicho esto, pues creo que es importante que también mencionemos que la Estrategia Nacional de Vacunación, que ahora es el punto focal también de lo que la población mexicana necesita escuchar, pues va avanzando. Afortunadamente, al día de hoy, si vemos esta
este gráfico de barras en donde podemos identificar que conforme los días han venido avanzando, pues afortunadamente también han llegado mayor cantidad de vacunas y la estrategia también ha venido avanzando. Actualmente tenemos 195,700 dosis aplicadas, reportadas el día de hoy para 20 de marzo y es muy importante identificar pues que esta información, como lo hemos dicho ya en otras emisiones, pues se actualiza diariamente y generamos un corte de información a las 4 de la tarde, por lo tanto la información que se genera después de las 4 de la tarde se acumula para el reporte del día siguiente. Y pues bien, ahora con base al avance acumulado de la estrategia de vacunación nacional, pues esta gráfica, pues obviamente como es acumulativo, pues siempre irá con tendencia a seguir incrementando y podemos identificar claramente al día de hoy que tenemos ya un total de 5,459,014 dosis aplicadas reportadas al día de hoy, como les decía, con este corte de información a las 4 de la tarde y que afortunadamente pues esto ha fluido de buena forma y con base a lo esperado tan solo tenemos 3,282 dosis perdidas, que esto ni siquiera equivale a un 1%, equivale al 0,06% de las vacunas que se han recibido en nuestro país. Y aquí también podemos identificar de una manera muy gráfica cómo se ha tenido el avance porcentual del arribo y la aplicación de dosis. Observemos pues cómo en la parte clara, la parte superior, son las dosis recibidas acumuladas, es decir, esta también va a seguir siempre, como es acumulativa, va a seguir teniendo la tendencia a seguir incrementando, y en la parte inferior pues tenemos actualmente 5,459,014 dosis aplicadas, teniendo al día de hoy un avance porcentual de 67%. Y pues, como bien sabemos, con toda esta información que se está generando día con día de la estrategia de vacunación y de cómo se ha venido implementando en las 32 entidades federativas, pues también llevamos un registro que nos identifica si al momento de aplicar la vacuna o en momentos posteriores, pues tenemos el registro o el reporte, ¿no?, de los esquemas de vacunación completos. Observemos pues cómo en la parte superior de esta lámina tenemos al personal de salud que ya ha sido vacunado, cubriéndose con primer dosis 850,880 personas que trabajan para la salud y que obviamente se reportaron como población trabajadora de la salud en primera línea, y tenemos ya segundas dosis aplicadas en 596,354. Esto se refiere a que ya llevamos un avance del 70% con las segundas dosis con base a lo que se venía estimando. Cuando nos concentramos en el personal educativo, que también ha sido favorecido con la aplicación de la vacuna para la prevención del COVID, pues tenemos ya 17,463 dosis en primera dosis. Esta cifra ustedes ya la han manejado y se ha venido identificando en cada una de las conferencias, y pues tenemos un total de 17,429 personas con segundas dosis aplicadas. Esto es para el personal del área educativa. Y en el caso de personas adultas mayores, que obviamente también es el punto focal actualmente de la estrategia de vacunación, pues podemos observar cómo ya inclusive tenemos un avance en las segundas dosis. Dentro de las primeras dosis aplicadas actualmente traemos 3,895,004 dosis, que es lo que podemos observar en un tono un poco más claro del gráfico, y llevamos un avance del 2% en la aplicación de segundas dosis en adultos mayores, lo que equivale pues a una cifra de 81,884 personas adultas mayores vacunadas con segunda dosis. Y bueno, como bien les comentaba, es muy importante saber a cuántas y cuántos mexicanos vacunamos, de qué forma se está también distribuyendo la vacuna, las características que esta población tiene, pero también es muy importante para nuestro país poder hacer la identificación de aquellos eventos adversos que se puedan presentar posterior a la aplicación de la vacuna o de una inmunización. Ante ello, este sistema, que también es coordinado por la Dirección General de Epidemiología, pues cuenta con
información oportuna y veraz. Identifiquemos pues cómo tenemos actualmente 12.242 registros dentro del sistema de SAVIS y cómo de estos 12.242 pues podemos identificar que 95 de los casos reportados, que esto equivale a menos del 1%, pues son casos o eventos graves, ¿no? De estos eventos podemos también, si nos enfocamos a la parte inferior de la lámina, podemos identificar que de los 95, 79 provinieron o se les vacunaron con la vacuna Pfizer, 7 con AstraZeneca y 9 con Sinovac. De estos, 64 personas son de sexo femenino y el resto sexo masculino, y actualmente 17 de los casos aún no se encuentra hospitalizado y están distribuidos en las, se encuentran hospitalizados y están distribuidos en estas entidades federativas. Observemos pues cómo tenemos dentro de los registros de estos 12.242 eventos, la mayoría de los registros se concentran con la vacuna Pfizer, que también ya se les ha venido explicando que esto se debe a que esta fue la vacuna que se aplicó en primer momento para el personal de salud. Entonces, obviamente hay una mayor concentración, hubo una mayor concentración de vacuna aplicada y por ende pues se esperaba que hubiera una principal o mayor notificación de los eventos en esta vacuna. Es decir, esta cifra no significa que tengamos mayor problema con esta vacuna, con la vacuna Pfizer. Con AstraZeneca tenemos de estos 12.442, 411 reportes personas vacunadas con AstraZeneca, 91 personas vacunadas con Sinovac y 90 personas vacunadas con Sputnik. Actualmente, pues el 0.2% de los SAVIS equivale más bien al 0.2% de las dosis aplicadas en relación a estos eventos. Y bueno, de las vacunas recibidas actualmente en territorio nacional, pues también tenemos esta lámina que creo que ha sido muy representativa porque nos ayuda a identificar claramente pues cómo de los 8.160.250 total de dosis recibidas, pues las podemos tener distribuidas con base a la vacuna que nos llegó. Entonces, identificamos pues en este caso que tenemos 3.890.250 de Pfizer, 870.000 de AstraZeneca, 3 millones de Sinovac y 400.000 de Sputnik V. Y algo que se ha venido resaltando ya en las últimas semanas, en el último par de semanas, es que pues hashtag espera tu turno, pronto vamos a llegar a tu localidad. Es muy importante pues que respetemos también este componente de cómo se ha venido dando la estrategia. Si eres del grupo poblacional que ya está identificado como población de riesgo y que ya te encuentras en este momento identificado para que te vacunes, pues acude a la unidad que se te ha sido asignada, y si todavía no te corresponde, pues simplemente tenemos que esperar nuestro turno para que esto avance de forma fluida y para que todos los mexicanos y mexicanas que estamos contemplados en esta estrategia de vacunación, pues seamos debidamente vacunados, ¿no? Esto es un beneficio pues para toda la población. Quienes sean vacunados pues también protegen a los que al final no son población de riesgo, pues para no enfermar. Y entonces justo esperamos que esta estrategia se mantenga y que todos los mexicanos y mexicanas pues también contribuyamos con la parte que nos toca. Y bueno, creo que es el momento también importante para ustedes que podamos contestar tal vez algunas preguntas, ¿no? Y que podamos dar seguimiento a la conferencia. Por favor. Adelante. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Nos hacen muchas preguntas desde Guadalajara, si podrían explicar un poco cómo se ha dado la integración entre el gobierno federal y el gobierno local en la organización de la vacunación en la zona conurbada. Un poco la queja es que hay largas esperas, no mucha gente bajo el sol, que no se hizo un llamado, por ejemplo, como el de la Ciudad de México, que fue alfabético. Entonces, nos han comentado varias veces que esto se ve en los grupos que sesionan miércoles y viernes, ¿no? Y se va mejorando y se va evaluando.
cómo hacerlo mejor. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de esto? Si tienen algún plan para cambiarlo. Y muchos de los adultos mayores que recibieron, eso es un caso. Una segunda pregunta es, muchos de los adultos mayores que recibieron una vacuna, les entregaron un comprobante y en el comprobante viene una cita. En muchos casos esa cita ya caducó, ¿no? Entonces, entendemos el espera tu turno, pero ¿qué se le dice a esas personas, no? Nos reportaron esto, por ejemplo, en Puente de Ixtla, en Morelos. Por ejemplo, las personas de las primeras delegaciones que vacunaron en la Ciudad de México, que usaron la vacuna de AstraZeneca, pues tampoco tienen una fecha ya que diga, o sea, una fecha nueva para que vayan a volver a vacunarse, a aplicarse la segunda dosis, ¿no? Y en su taloncito, pues la fecha que viene ya pasó. Entonces, ¿qué se le dice a esas personas? Nada más. Gracias. Okay. En relación al primer cuestionamiento, creo que es muy importante también identificar que en cada entidad federativa hay una representación federal, que en este caso es el coordinador de la estrategia que se le ha denominado Correcaminos. Este líder, por así decirlo, es quien tiene la comunicación y coordinación con el nivel estatal, y no solo me refiero al secretario de salud, ¿no? O a la Secretaría de Salud, sino con todo el sector, llamémosle IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, Pemex, e inclusive aquellos servicios que son propios de la entidad federativa, y es ahí, a través de ellos, a través de estas mesas de trabajo que entiendo se realizan de forma periódica, semana con semana, que planean inclusive la estrategia de vacunación para su propia población. Es decir, no es el nivel federal como tal quien se encarga de la logística, ¿no? de la planeación, pero sí se le deja al Estado, obviamente, porque por la propia atribución que tiene el Estado de ser autónomo, se le deja al Estado también poder generar esta coordinación. Sí, adelante. Sí, un poco la pregunta es, como ante todas estas quejas, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué no se ha ajustado? ¿No? O sea, ahí el coordinador estatal de la Brigada Correcaminos no está funcionando con las autoridades locales, o es más bien las autoridades locales que no quieren poner atención, ¿no? O acatar ciertas medidas, no sé cómo. Ok, esto es particularmente, entiendo, para el Estado de Jalisco, ¿es correcto? O sea, las dudas que se han venido presentando son para el Estado de Jalisco. En este momento particularmente, su servidora no podría decirle si la desarticulación se da por alguna falta de coordinación con el Estado, pero con mucho gusto lo comentaremos inclusive con el doctor Ruy López Ridaura, quien es nuestro enlace, para que podamos en un momento dado, si no el día de mañana, el día lunes, poder hacer una aclaración un poco más estricta en relación a este tema. Y justo el otro tema que creo que también es importante, que lo acaba de mencionar, es esta incertidumbre que genera la población de recibir un papel que te diga, un ejemplo, ¿no? Tu próxima cita era para el 20 de marzo y el 20 de marzo ya pasó y no me han vacunado. Aquí los invitamos a todas y todos, porque yo creo que esto incluso no solo se da en la Ciudad de México, se puede dar en cualquier entidad federativa, a que guarden la calma. Para la primera cita se les contactó y se les dijo, no sé, Juanito Pérez, es importante que te presentes el día de mañana a vacunarte a tal unidad, y aunque su fecha haya caducado en el papelito que le entregó el personal de salud que a bien lo recibió en la primera dosis de vacuna, se le volverá a llamar, ¿no? Y recibirá su segunda dosis dentro del plazo que está contemplado. Recordemos que tenemos un rango de días, ¿no? Y entiendo que la cita que se le puso, la persona que lo recibió o el equipo de salud que lo recibió, la colocó con base al rango inferior de días para su próxima dosis, ¿no? Pero no desesperen y no van a quedar fuera, porque lo que tenemos entendido es que estos periodos se han aplazado un poco, pero están contemplados para vacunación y nuevamente serán citados de la misma manera como se hizo en la primer dosis. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, doctora Gabriela Nucamendi. Mandamos un saludo también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Quisiera preguntarle, doctora, ahora con el tema que ha salido respecto a las terceras olas de contagios, que cabe la posibilidad que sucedan aquí en México, y respecto al panorama mundial que nos refleja una alta probabilidad de que llegue a suceder más olas de contagios, quisiera preguntarle qué nos podrían recomendar ustedes con respecto a este tema,
para que nos preparemos, para que no nos agarre de sorpresa, para que también no nos atemoricemos, cómo podemos prepararnos psicológicamente y económicamente, porque si por ejemplo ya se hacen planes para aperturas de escuelas y a la mera se tienen que cerrar esa y otras actividades, entonces ¿cómo podrían preparar a México para una posible oleada nueva? Y pues tengo más preguntas. Ok, pues contestamos esa primero. Creo que es altamente relevante identificar que esto inclusive ha circulado en redes sociales, hay una inquietud importante, lo digo así, ¿no? Se entiende en la población mexicana, llámese población general, personal de salud, ¿no? Y creo que es importante que estemos muy conscientes a que esto se ha dicho o se ha previsto, porque se ha observado, como bien lo decías, en algunos otros países de la Unión Europea, que después de hacer la reapertura de actividades, pues nuevamente empieza el incremento de contagios. Aquí la situación, creo que lo que tendríamos que enfocar es que desafortunadamente el problema no es la apertura de actividades económicas como tal, el problema es que bajamos la guardia con las acciones preventivas, ¿no? Entonces está en cada uno de nosotros como mexicano y mexicana poder seguir estas acciones preventivas, es decir, no porque el semáforo, un ejemplo, no cambie de rojo a naranja, de naranja a amarillo, de amarillo a verde, significa que yo voy a dejar de lavarme las manos, significa que yo voy a dejar de guardar mi sana distancia, significa que voy a dejar de utilizar el cubrebocas, ¿no? En espacios cerrados, significa que voy a mantener o no voy a mantener mis ventanas abiertas en espacios que obviamente son pequeños, en donde tengo que convivir con otras personas. Entonces, creo que la invitación de la Secretaría de Salud Federal y de todo el sector para la población en territorio mexicano y para la población mundial es que pues si queremos evitar un incremento de contagios, si queremos evitar que exista una tercera oleada, es definitivamente indispensable que guardemos las medidas preventivas, ¿no? Que, lo voy a decir así coloquialmente, que evitemos pensar que en la próxima Semana Santa voy a hacer planes para irme pues de vacaciones, ¿no? Y que en esas vacaciones voy a bajar la guardia por completa. Y no me refiero, obviamente, a querer impactar a la parte económica del país, sino más bien me refiero a bajar la guardia con las medidas preventivas, ¿no? Mucho se ha dicho también de lo importante que es mantener el contacto con la familia nuclear, y cuando hablamos de familia nuclear hablamos de la familia que vive en tu casa, ¿no? Y que es importante evitar entonces también dejar un poco holgadas las medidas y que entonces nos relajemos un poco o nos relajemos mucho como mexicanos, y que si tú te relajas, si yo me relajo, si mi vecino se relaja, pues obviamente vamos a incrementar la cadena de transmisión, y eso se verá reflejado en pocos días o en pocas semanas en la curvatura que tenemos de casos registrados, tanto en los sospechosos como confirmados. Entonces, reitero, la invitación es mantengamos las medidas preventivas que ya se han comentado, y pues obviamente mientras mexicanos y mexicanas no nos encontremos vacunados, pues no podemos olvidar lo básico, ¿no? Lavado de manos, sana distancia, como lo dije, el uso adecuado de cubrebocas, y pues todo lo que ya está establecido, y que inclusive para los tomadores de decisiones en pequeñas y medianas empresas, pues que lo tienen muy claro, ¿no? Lo tienen muy claro en estos documentos que la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud tiene actualmente activos, que son las medidas preventivas en espacios públicos cerrados, medidas preventivas en espacios públicos pues abiertos, ¿no? Entonces la invitación es prácticamente esa. Y algo también muy importante es, no porque te hayas aplicado la primera dosis de vacunación consideres que ya estás completamente libre, ¿no? Y que entonces ya puedes también bajar la guardia y dejar de cuidarte a ti y a los tuyos. Eso es muy importante. A lo mejor nos hace falta permear con la población mexicana, pero es muy importante que entendamos que a pesar de que ya hayamos recibido la primera dosis, debemos mantener los cuidados que pues en las emisiones que día con día se han dado a través aquí en Palacio Nacional, y pues inclusive todo lo que tenemos ya publicado en el sitio y que está en redes sociales, pues que se tiene que seguir manteniendo efectivo. Y la segunda dosis también, ya se están aplicando las segundas dosis. Exacto, ya se están aplicando segundas dosis, pero no hemos cubierto el porcentaje de población mexicana que tiene que estar cubierta para poder tener una protección de rebaño, que también ya se ha comentado en momentos anteriores por el propio doctor Gatell, el doctor
Alomía, el doctor Ruy, y esto es muy importante, ¿no? Necesitamos cubrir un número de mexicanos o una proporción de mexicanos vacunados para que entonces podamos decir que medianamente también ya estamos protegidos, ¿no? Y que podemos de alguna manera, y este no es el momento, de bajar la guardia con las medidas preventivas básicas. Por lo regular, si se habla de una tercera, cuarta oleada o la que sigue, ya el mexicano también piensa mucho en que, híjole, voy a tener que a lo mejor cerrar mi negocio, me va a pegar económicamente y tiene que calcular ese tipo de cosas. Respecto a ese tema, también hemos visto, por ejemplo, que la Ciudad de México ya ha aperturado varias actividades económicas. El metro funcionó desde un inicio, transportes colectivos como el camión pecero también siguieron funcionando y le han reportado contagios a la baja últimamente. Se han abierto restaurantes, últimamente se vio la apertura de antros y bares en otra modalidad que no sea así como centro nocturno. Y pues hemos visto, sí se ha visto que los contagios van bastante a la baja. Con respecto a esto me gustaría preguntarle si tienen ya de alguna manera un panorama ya más o menos calculado con respecto a estas actividades económicas y las medidas que se han implementado como para que pudieran ver qué situaciones ponen en riesgo a la sociedad mexicana y qué situaciones no, porque al principio pues así como que parejo, ¿no? Se cierran todas las actividades económicas y ya después vemos cómo las aperturamos. Ahorita creo que ya se ha visto un panorama un poquito más amplio de qué sí puede ser riesgoso y qué no puede ser riesgoso. ¿Nos podrían platicar algo de eso, algún avance que hayan podido ustedes observar? Y quisiera tener unas preguntas y no tiene también unas preguntas el compañero. Ok, bueno, voy a empezar por algo que comentó, que al principio se cerró, ahorita lo mencionó, dijo por pánico. En realidad, pues no fue por pánico, es una enfermedad nueva, lo que denominamos una enfermedad emergente en el país, que no circulaba en territorio mexicano, ¿no? Entonces era muy importante que nosotros tenemos protocolos activos, es decir, por parte de salud tenemos protocolos que ya se han venido preparando con muchos años de anticipación, y parte de esos protocolos o parte de la operacionalización de estos protocolos es justo hacer una evaluación de riesgos, y en esa evaluación de riesgos con esta enfermedad nueva, vamos a decirlo coloquialmente, ¿no? Nueva, pues sí era imperante poner en práctica también varias acciones restrictivas, ¿no? Que eso de alguna manera o de muchas formas, pues obviamente lo que lográbamos era impedir la cadena de transmisión, ¿no? Y esto no solo se hace pues con COVID, se hace con otras enfermedades, pero por la magnitud y trascendencia de esta infección, pues obviamente las medidas también fueron con mayor impacto social. Ahora, en relación a la identificación de estas actividades de riesgo, voy a regresar a lo mismo de la respuesta anterior. Las actividades de riesgo va más allá a que si vas a un restaurante, o que si vas a un centro, o que si vas, ¿no? O que si vas al mercado. Va más allá de ir. En realidad, la actividad de riesgo es que vayas y que no uses el cubrebocas, que vayas y que no guardes la sana distancia, que vayas y que no hagas el lavado de manos adecuado, y que con esas manos sucias que ya tocaste a uno y a otro sigas tocando, y que puedas ser tú un vehículo transmisor del virus, ¿no? Entonces no es tanto la actividad como tal, sino el no llevar a cabo esas acciones que sabemos que de alguna o de muchas formas lo que hacen es coartar, ¿no? O de alguna manera generar una barrera para la transmisión del virus. Ahora bien, para que estas actividades se aperturaran en la Ciudad de México, pues obviamente pues no se generaron de un momento a otro, tuvieron que haber reuniones en donde una serie de tomadores de decisiones, expertos, que no únicamente interfiere salud, sino también la Secretaría de Economía, ¿no? Obviamente el mandatario, ¿no? de la entidad, hablemos de cualquier entidad federativa, pues tiene que sopesar
priorizar la decisión, ¿no? No es una decisión unilateral, es una decisión en donde intervienen varios factores y que obviamente lo que se espera al poder tomar este tipo de decisiones es que el riesgo que tenga la población, que en este caso queremos proteger, pues sea el mínimo. Entonces, entiendo pues que este análisis de cuáles son estas actividades o estos momentos de reapertura, pues también se generan a nivel local. A nivel federal se tienen mesas de trabajo pues diariamente, el equipo técnico operativo también nos concentramos desde el componente que nos toca 5 o 6 veces a la semana para poder ir definiendo cuáles son las acciones que tenemos que realizar. Esto es como una orquesta gigante, ¿no? En donde existe sí un director de la orquesta, pero existimos muchos elementos o complementos, en este caso nosotros llamémonos vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, programas preventivos, atención médica, ¿no? Y entre cada uno de los componentes generamos un análisis bastante bien fundamentado, siempre a través de la evidencia, y sí, en estas reuniones en donde se tienen que tomar estas decisiones tan complejas como poder decidir aperturar o no aperturar, que no necesariamente quien toma la decisión es salud, sino que más bien somos un contribuyente, pues se tienen que tomar con base a la evidencia que se genera. En el caso de nosotros lo que hacemos es presentarles el comportamiento de la enfermedad, no solo por entidad, sino por región, y eso a nivel local cada una de las entidades tiene que hacerlo y lo hace, pues es parte del compromiso que se tiene desde la federación y a nivel local, para que no solo el factor de número de contagios sea el interviniente. Es por eso que también existe un semáforo que tiene varios elementos, y esos elementos, con base a los índices que se generan, pues de alguna manera se ponderan y podemos decir en qué, de alguna manera, qué coloración se cuentan, pero no es la única actividad que se tiene que presentar para llegar a tomar la decisión. Entonces reitero, pues no bajemos la guardia, mantengamos las medidas y no pensemos que porque los números de contagios van disminuyendo, pues entonces yo ya puedo realizar actividades que en un momento dado lo que van a hacer es propiciar poder incrementar la cadena de contagios nuevamente, ¿no? Si no hubiera, adelante, claro. Gracias, perdón. ¿Cómo, déjeme busco aquí la pregunta, es que tengo ya varias. ¿En cuánto tiempo se vuelve obesa una persona? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se vuelva obesa? Muchas veces vemos un producto, por ejemplo, ya con los sellos, y decimos, híjole, si lo como me voy a dañar la salud, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo se vuelve obesa una persona? Ya llevamos un año de quédate en casa, un año de estas medidas sanitarias, un año de estar en casa. En este año ya nos pudimos volver obesos, o en un mes. ¿En cuánto tiempo, doctora? Ok, voy entendiendo el contexto, o sea, es por este periodo que nos hemos mantenido tal vez con una disminución de actividad por física. Este periodo y por pues en alguna otra ocasión, o sea, en cuánto tiempo una persona se vuelve obesa, pues comiendo mal y teniendo malos hábitos alimenticios. Bueno, es que en realidad esto depende, no hay una cifra exacta, ¿no? Depende de los hábitos alimenticios que tenga, de actividad física que tenga, higiénico-dietéticos que tenga el individuo, inclusive la propia carga genética, ¿no? Lo que sí podría decir es que sí tenemos una carga genética favorable también para el incremento de peso, una mala alimentación, ¿no? Sedentarismo, o sea, es como una sumatoria de cosas, ¿no? Esta es una ecuación. Si esto lo vamos sumando, entonces, y si tu cantidad de productos que consumes son de alto contenido calórico, ¿no? Y que a la vez le sumas el sedentarismo o la disminución de actividad física, y además tú ya previo a tener o haber estado en confinamiento, pues ya traías un índice de masa corporal, hablemos de sobrepeso, ¿no? Pues obviamente la ecuación pues va a ser sumatoria, al final pues en algún momento puedes presentar obesidad, pero esto no podría decirle en este momento que lleva 1 año, 2 años. Lo que sí le puedo decir es que la presentación de esto, que es una enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Sí se genera a lo largo de los años, o sea, no es en 3 meses, pues, ¿no? A lo largo de una cantidad importante de años, de factores acumulativos que van en contra inclusive del mejoramiento de tu estado de salud, pues
como resultado vas a tener un incremento de peso que te va a llevar del sobrepeso, y si tú no actúas de manera favorable, ¿no? Pues obviamente te llevará a la obesidad. Pero no podría decirle que por la pandemia o porque por haber estado un año en confinamiento, pues la población mexicana está obesa. Pero sí entiendo que también se ha identificado por los responsables de salud, sobre todo quienes se encargan de las acciones preventivas en unidades principalmente de primer nivel, pues se han identificado un incremento de lo que nosotros llamamos índice de masa corporal, pero no necesariamente de que tengamos en este momento un incremento de obesidad. De hecho, en la Dirección General de Epidemiología contamos con este registro porque es un padecimiento que está sujeto a vigilancia, y con gusto en el transcurso de la semana podríamos ir identificando o les podríamos presentar pues cómo la población mexicana se ha venido comportando con base a este padecimiento en el último año, o desde el inicio de la pandemia, desde un análisis descriptivo muy básico desde el inicio del confinamiento al día de hoy, para que observemos o el público en general pueda observar si ha habido un incremento o no de la incidencia de este padecimiento. Ok, muchas gracias, doctora. Pude asistir a la reunión, a la exposición que dieron vía virtual respecto a la nutrición en salud y la salud de los niños y niños. Que se dio en esta semana, y por ahí mencionaron que México está entre los países con más infecciones entre niños y niñas y adolescentes, me parece, por mala nutrición, hablando de este tema de niños y niñas y adolescentes. Quisiera preguntarle esto es hasta qué grado es real, y por ejemplo, cómo impacta eso en la decisión para poder regresar a las aulas ahora que se planea el regreso a clases. Ya, no podría decir que es algo separado, pero lo que sí le puedo decir es que esta información está basada obviamente en la evidencia. Recordemos que además de los registros que tenemos por parte de Vigilancia Epidemiológica por la Dirección General de Información en Salud, también se han hecho encuestas nacionales a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Recordemos que hay una encuesta que se denomina ENSANUD, se realizó en 2012, se realizó en 2018, y justo los resultados de estas encuestas han identificado que desafortunadamente pues México ocupa uno de los primeros lugares en población con sobrepeso y obesidad. Hay un análisis muy exhaustivo en relación a esto, y sí, parte de la encuesta se enfocó también a hacer un análisis muy específico en niños y niñas y en adolescentes. Lo que le puedo decir es que no es unidireccional, es decir, un niño o niña con sobrepeso y obesidad no tiene como factor unidireccional tener COVID como tal, pero sí son factores contribuyentes, porque recordemos que en población que presenta comorbilidades, hablemos de población adulta, pues hemos identificado pues que desafortunadamente son quienes son más vulnerables a esta infección, ¿no? Y que pues tenemos una letalidad mayor, ¿no?, en personas con estas características que enferman y fallecen. Pero regresando al punto de los niños y el regreso a las aulas, pues creo que es muy importante también hacer la valoración de la población mexicana que se encuentra en estos grupos etarios, y con base a esto es uno de los factores que también de alguna manera contribuyen a tomar una decisión. En este momento para mí sería pues difícil poder decirle cuál es el índice, ¿no?, de obesidad, o sea, al día de hoy, en este grupo etario, pero sí tenemos la información con la cual contamos de la última ENSANUD que se realizó, y yo creo que este análisis, qué bueno que tocó ese punto porque es muy importante. Muchas veces nos vamos con el tema de COVID como la enfermedad infecciosa que en este momento está afectando a la población, pero se nos olvida que también hay otros factores contribuyentes o que se agravan por el propio confinamiento. Yo creo que vale la pena en este momento también invitar a la población mexicana, a los padres, a las madres, pues que obviamente tienen hijos en casa, pues que también aportemos un granito de arena para que pues la alimentación de nuestros hijos, y obviamente nosotros predicando con el ejemplo, ¿no?, sea una alimentación saludable que vaya acorde al plato del buen comer, que también creo que valdría la pena
presentarlo y pues ¿por qué no? A invitarlos a que aunque estemos confinados en casa, hay actividades que podemos realizar tanto con la población joven y como nosotros como población adulta. Pues no hay que olvidar que la actividad física es totalmente indispensable para tener pues un cuerpo sano, ¿no? Claro. Doctora, en este tema de la vacuna AstraZeneca, que salió mucho a la luz con respecto a ciertas afectaciones a la salud en otros países y que se le atribuían de alguna manera, o salía el tema, la vacuna AstraZeneca, quisiera preguntarle, ¿qué necesita México? ¿Qué necesitan las autoridades de salud para poder evaluar que una vacuna ya no se tendría que aplicar en la población mexicana? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Algún documento de la OMS, de la ONU o que de plano, bueno, obviamente que la vacuna no funcione, pero cuál sería el protocolo que nos podrían mostrar para decir, por estas causas, la vacuna no se aplicaría en algún momento dado? Ok, bueno, vamos a regresar un poco a lo que presentamos hace algunos minutos. Yo les decía que para un país, en este caso México, es muy importante tener el registro, vamos a ponerlo como complementos, esto es como un rompecabezas, ¿no? Si ustedes observan, la conferencia tiene como 3 elementos importantes. 1, les presentamos los casos sospechosos y los casos confirmados y pues las defunciones, las lamentables defunciones. El siguiente componente es el avance de la estrategia de vacunación, ¿no? Cómo se ha distribuido la vacuna, cómo se ha venido aplicando y los tipos de vacuna que hemos aplicado en el país. Y el tercer componente, vamos a decirlo tal vez no en orden, pues son los eventos adversos que se presentan por la aplicación de esta vacuna, ¿no? Entonces, cuando nosotros, a través de este registro, que es muy importante, el registro de SAVIS, identificamos que hay un incremento de estos eventos en la población mexicana vacunada o que hay un incremento de estos eventos de la población vacunada con determinada vacuna, ¿no? Y que estos eventos pasan de leves a graves y que pasan fuera de lo esperado. Digo, no significa que tenemos que esperar todos estos momentos hasta el final para tomar una decisión. Significa que todos estos elementos, de alguna manera, son como semáforos, por así decirlo, que nos van alertando a identificar de forma oportuna que algo está ocurriendo y que eso nos permite tomar la decisión en un momento dado junto con otros factores de que una vacuna en particular tendría que salir no del mercado como tal, sino tendría que salir de nuestro programa de vacunación actual. Afortunadamente hasta el momento en México eso no ha ocurrido. Entiendo que se ha venido cuestionando pues porque algunos otros países hicieron declaraciones sobre lo identificado en su población. Y recordemos también aquí que influye, digo, no soy la experta en el tema, pero también influye la genética de la población a quien se está vacunando, ¿no? No presentamos el mismo comportamiento, y lo voy a decir así, igual, y el doctor Gatell obviamente lo aclarará, al igual que el doctor Alomía o el día de mañana el doctor Ricardo Cortés, en el mismo panorama epidemiológico en México, ¿no?, que en Estados Unidos, que en Francia, que en Afganistán. Entonces, hay múltiples factores que contribuyen, pero lo que sí deberíamos de estar tranquilos es que tenemos afortunadamente un registro que se alimenta diariamente y que nos pone en alerta en un momento dado si todos estos factores que mencioné están activos, ¿no?, como semáforos. Y ante ello, obviamente, la reacción de la Secretaría de Salud Federal, del cuerpo directivo y del personal operativo es completamente inmediata, ¿no? O sea, a lo que voy es que la decisión se tomaría con base a la evidencia y si esa evidencia nos estuviera indicando en algún momento dado que no es favorable seguir aplicando determinada vacuna, tengan por seguro que la Secretaría de Salud sería la primera, obviamente como responsable también de esta información, en darles a conocer esta información. Sobre todo porque nuestra labor, nuestra función principal es salvaguardar pues a la salud de la población mexicana, ¿no? Y de cualquier persona, sin importar nacionalidad, que se encuentre en territorio mexicano. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Estados Unidos, el presidente Biden, la Casa Blanca, se lanzó un comunicado de alguna manera diciendo que se iban a otorgar vacunas como préstamo, ¿no?, hace unos días.
o bueno, nos llama mucho la atención la expresión préstamo. Me quisiera preguntarle, no sé si Estados Unidos no acepta pagos ya finiquitados o por adelantado, o por qué este tipo de frase que utilizó como préstamo a México. Le voy a ser honesta, en ese momento yo no tengo la información, pero pues nuevamente con gusto, yo creo que el día de mañana o en la semana, seguramente los expertos que han estado al día con el tema de vacunación dentro del grupo técnico e inclusive dentro de las mesas de trabajo, nos podrán apoyar con la respuesta. Muchas gracias. Por ejemplo, ya que se han presentado varias secuelas en las personas que ya fueron infectadas por coronavirus, tienen diferentes padecimientos ya que se recuperan, ¿qué estrategia tiene el sector salud con respecto a toda esta población que ya se está juntando y pues presenta todas estas diferentes características como resultado de la pandemia? Hay mucha gente que ya se ha recuperado, como bien lo mencionamos, pero pues también tienen diferentes secuelas. ¿Cómo lo está trabajando el sector salud de una manera específica? Entiendo que esto ya también se ha mencionado en algunos otros momentos, ¿no? La población mexicana de alguna u otra forma ha manifestado algunas secuelas leves a moderadas después de haber padecido la infección, pero particularmente para la parte de atención, estos protocolos justo los viene trabajando el componente de atención médica. Tenemos grupos especializados que se encuentran ya elaborando protocolos de cómo cubrir a toda esta población que se encuentra distribuida en todo el país, para que puedan tener, incluso ya hay protocolos activos en donde esta población es identificada por las unidades médicas especializadas y empiezan a tener ya actividades de rehabilitación, ¿no? Para que puedan ellos volver a reincorporarse de la manera más adecuada posible pues a sus actividades que realizan día con día. Hablemos desde la parte laboral a la cotidianidad, ¿no? de ello. Como tal, no hay una estrategia nacional en este momento, si por ahí va encaminada la pregunta, pero sí desde lo local se tienen ya protocolos activos que concentran a esta población que se ha identificado con secuelas por coronavirus. ¿Tienen alguna secuela que hayan visto que es la más común en todos los casos ya recuperados? En realidad el propio sistema de vigilancia no vigila como tal las secuelas de un paciente, porque el objetivo del mismo es más bien hacer la identificación oportuna de un caso sospechoso o confirmado. Digo, no tendríamos nosotros en el SISBER, en el sistema de vigilancia, como el reporte de aquellas personas que padecen o que tienen secuelas por coronavirus, pero sí el componente de atención médica desde las unidades médicas que reciben a esta población los tienen identificados desde nivel unidad y son ellos quienes los canalizan como tal. Gracias, doctora. Ya son todas. Muy bien. Pues bueno, si les parece, siendo ya las 19:52, pues daríamos por terminada esta conferencia de prensa. Agradecemos de verdad su asistencia y agradecemos a quienes nos están escuchando y viendo desde las redes sociales, desde los televisores, y pues se les espera para que el día de mañana también puedan estar informados en relación a cómo va avanzando el tema de COVID y la estrategia nacional. Su servidora, la doctora Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, pues les agradece su atención. Muy buenas noches.